En este momento ya tengo la máquina virtual lista para utilizarla como una máquina virtual base. Sin embargo, estaba viendo cuando hice el proceso de creación, seleccioné la carpeta predeterminada dentro de Hyper-V y vemos que acá nos quedó el disco duro virtual de la máquina virtual dentro de la carpeta Hyper-V, pero no está dentro de una carpeta con el nombre de la máquina virtual. Vamos a hacer entonces un move para ponerla en una ubicación y quede todo organizado. Vamos a decirle que mueva todo. Vamos a decirle que lo ponga dentro del volumen D. Esto se llama Hyper-V y vamos a hacer un nuevo folder que se llame Windows Server 2012 R2 Template Machine. Para seleccionar el folder, este caso son 7.72 gigas. Ya si estuviera la máquina completamente actualizada probablemente va a aumentar un poco el tamaño. Vamos a darle siguiente y finalizar. Muy bien, aquí ya acaba de mover la máquina virtual a la nueva ubicación. Si vemos el disco duro ya está dentro de una carpeta y acá dentro del volumen de Hyper-V vamos a buscar el Windows Server 2012. Tenemos los snapshots, Virtual Hard Disk, y aquí tenemos el archivo del disco duro virtual. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Para nosotros poder clonar una máquina virtual debemos realizar un proceso que se llama sysprep. ¿Qué es lo que hace sysprep? Sysprep va a borrar algunas componentes que no se deben clonar en una máquina virtual porque pueden generar problemas en entornos de Active Directory. Estos números o estos datos que borra el sysprep son, por ejemplo, los seeds de la máquina. Cada máquina, cuando se instala el sistema operativo, genera un seed único. Si nosotros duplicamos estas máquinas sin correr el sysprep, vamos a tener seeds duplicados dentro de nuestra red. Vamos a tener problemas de autenticación, vamos a tener problemas con algunos servicios. Por ejemplo, el WSUS necesita los seeds de las máquinas. Si dos máquinas se conectan al servidor de Windows Update Services con el mismo seed, el servidor de WSUS ve solamente una máquina. Por eso es importante que nosotros corramos el sysprep antes de apagar esta máquina virtual y dejarla lista para realizar los clones a partir del disco duro virtual. Vamos entonces a conectarnos a la máquina virtual y vamos a ver dónde es que nosotros ejecutamos esta herramienta. Vamos a conectarnos. Acá nos sale algo probablemente nuevo para muchos y es la parte de la conexión mejorada o el Enhanced Connection, donde veíamos que se mezclaban las opciones del Remote Desktop Connection dentro del cliente normal del Hyper-V. Acá nos está dejando seleccionar la resolución. Si vemos otras opciones, podemos mapear discos duros, smart cards, podemos mapear el clipboard y las impresoras, podemos mapear el audio. Esto es lo que estamos viendo porque lo activamos en el video de configuración de los parámetros del Hyper-V. Acá no vamos a hacer ningún cambio, vamos a darle conectar. Vemos que nos conecta en este momento al servidor. Vamos a iniciar sesión y desde el servidor vamos a ejecutar en este caso el sysprep. Vamos a ir al CMD y vamos a irnos a la carpeta. Vamos a darle cd Windows System 32 sysprep. Ahora vamos a dar aquí un dir para ver qué es lo que tenemos en esta carpeta y tenemos el archivo sysprep.exe. Si lo vemos directamente desde el explorador de Windows, vamos a ir al C, Windows System 32 sysprep y acá tenemos el archivo de sysprep.exe. Yo lo puedo ejecutar dándole doble clic, selecciono las opciones. Aquí normalmente cuando vamos a clonar una máquina debemos seleccionar la opción de generalizar, que es lo que va a remover los seeds de la máquina, y la opción de OOB o Out of the Box Experience,
que es el wizard de configuración que se ejecuta cuando un usuario prende la máquina por primera vez. Nosotros, para clonar máquinas virtuales, ahora tenemos un nuevo parámetro que desafortunadamente no nos aparece aquí en el entorno gráfico, y es que nos permite seleccionar que cuando corra el sysprep lo corra en un modo de máquina virtual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros seleccionamos la opción de Out of the Box Experience, cuando la máquina inicia va a detectar el nuevo hardware que hay en la máquina, porque supone que probablemente esté pasándose el clon o lo que se clonó a un nuevo hardware y necesita detectar todo el hardware que hay en esta máquina, que probablemente es diferente al hardware que había en la máquina donde se hizo la máquina o la plantilla del disco duro. Sin embargo, como nosotros dentro del hipervisor estamos usando prácticamente el mismo hardware virtualizado, no necesitamos correr nuevamente este proceso de chequeo de hardware en la máquina virtual. Entonces hay un parámetro nuevo que nos permite especificar que vamos a correr el sysprep en un modo compatible con máquina virtual. Vamos a ver este link y vemos las opciones de línea de comando del sysprep. Acá está sysprep.exe/OOB, que es lo que vimos ahí, el Out of the Box Experience, el generalizar, y vemos un switch nuevo que es el modo VM o máquina virtual. Nosotros vamos a especificar este modo y vamos a ver una pequeña descripción de lo que significa. Dice que es un modificador, un parámetro nuevo para Windows 8, en este caso también para Windows Server 2012, que generaliza un disco duro virtual para que se pueda implementarlo como VHD o como disco duro virtual en la misma máquina virtual o hipervisor. Después que se reinicia la máquina virtual, puede arrancar con el Out of the Box Experience. Obviamente ya no va a ser la detección de hardware que hace normalmente. Y este sería el comando que vamos a utilizar para correr el sysprep dentro de esta máquina virtual. Vamos a ir entonces a la máquina virtual, al CMD, vamos a darle CLS y vamos a pegar el comando sysprep/generalizar OOBE y modo VM. Vamos a darle enter. Vemos que arranca inmediatamente el proceso de sysprep. Vamos a darle entonces unos segundos mientras termina este proceso y la máquina ya la vamos a tener lista para clonarla y realizar nuevas máquinas virtuales a partir de este mismo disco duro virtual. Aquí la máquina se acaba de apagar, nos dice que nos desconectamos de la sesión. Vamos a regresar al hipervisor. Vemos que la máquina ya está apagada. Vamos a darle clic derecho y en los settings vemos que tenemos el disco duro, que es lo que nos interesa, donde está el Windows Server 2012. Vamos a cancelar y ahora vamos a quitar esta máquina virtual del hipervisor para tenerla más segura y que nadie la pueda iniciar. Vamos a darle en este caso delete y lo que vamos es a quitar esta máquina del inventario. Vamos a darle delete, vamos al disco duro, vemos que aquí dentro de la carpeta aún tenemos el disco duro virtual con el Windows Server 2012 R2 instalado. Si quisiéramos proteger este archivo para que no lo usen o no puedan levantarlo directamente, podemos ir a las propiedades y en los atributos seleccionamos que es un archivo de solo lectura. Si más adelante queremos actualizar o aplicarle nuevas actualizaciones a este disco duro virtual, simplemente lo levantamos, ejecutamos el Windows Update y lo volvemos a apagar, obviamente ejecutando nuevamente el sysprep. Hay una herramienta que tiene System Center Virtual Machine Manager, que es una herramienta de servicing tool que aplica directamente los parches al sistema operativo, a los discos duros VHDX. Vamos entonces a copiar este disco duro virtual y vamos a pegarlo en otra carpeta para hacer una nueva máquina virtual a partir de esta plantilla y vamos a ver cuál es la experiencia que tiene cuando se inicia esta nueva máquina virtual. Vamos a decirle nuevo folder y vamos a decirle test clone y dentro de esta carpeta vamos a pegar el disco duro virtual que acabamos de hacer con el Windows Server 2012 R2.
Muy bien, aquí acaba de terminar de copiar el disco duro virtual y vamos entonces a hacer una nueva máquina virtual para verificar que todo está bien. Vamos a ponerle test clone y vamos a guardarlo en la carpeta que creamos anteriormente. Vamos a darle siguiente. Vamos a decirle que es una máquina generación 2. Vamos a ponerle 1024, que use memoria dinámica. Siguiente, vamos a conectarlo al switch de máquinas virtuales. El nombre del disco duro virtual, vamos a decirle que use un disco duro virtual existente, que lo guardamos acá en test clone. Vamos a darle siguiente y finalizar. Ya entonces está creando la máquina virtual. Bueno, dice que encontró un error mientras estaba configurando el Virtual Disk. Dice que, vamos a ver qué detalle nos dice. Ok, en este momento cuando clonamos o copiamos el disco duro virtual, también copió los atributos del archivo origen. Por ende, el archivo está como solo lectura. Eso es lo que nos está protegiendo. Vamos a darle clic derecho, propiedades, y quitémosle el atributo de solo lectura. Vamos a darle close, vamos a darle nuevamente siguiente, finalizar, y ya no nos debe dar ningún problema. Entonces nos tomó 2 minutos copiar el archivo, unos 30 segundos crear la máquina virtual, y vamos a darle start, y ya en este momento vamos a tener un sistema operativo listo para ponerlo en producción. Vamos a conectarnos. Vemos que ya está cargando el sistema operativo y rápidamente tenemos una máquina virtual con el sistema operativo instalado y con las actualizaciones, que este proceso, si lo repetimos, vamos a estar gastando bastantes horas de trabajo. Vamos a esperar a que arranque el sistema operativo para ver la diferencia de una máquina virtual que se le hizo sysprep sin la rutina de detección de hardware, porque obviamente va a correr en un mismo hipervisor. Hay un detalle que es importante tener en cuenta, y es que cuando seleccionamos el modificador /mode_vm, es que esta máquina virtual la vamos a correr en hipervisores que tengan hardware similar. Quiere decir que si lo hicimos en un servidor que tenía procesador Intel, que el hipervisor donde vamos a correr esta máquina virtual tenga un procesador también Intel. Si lo hicimos en un procesador AMD, que el servidor a donde corramos estas máquinas virtuales y las copiamos también tenga procesadores AMD. Y no funciona para máquinas virtuales, por ejemplo, que vamos a correr dentro de VMware o en otro hipervisor. Ahí sí tenemos que correr un procedimiento diferente. Vamos a darle siguiente. Aceptamos los términos de la licencia. Vamos a especificar una clave. Ya está finalizando, no hizo ninguna detección de hardware a nivel de la máquina y ya tenemos una máquina virtual totalmente funcional en unos cuantos minutos. Aquí ya tenemos entonces listo el sistema operativo completamente funcional, y esto nos va a ahorrar mucho tiempo cuando creemos nuevos servidores. Podemos crear adicionalmente máquinas de plantilla de Windows 8 o de los sistemas operativos que vayamos a utilizar dentro de nuestro hipervisor.